Buenas tardes a todos de nuevo. ¿Qué tal? Pues Buenas vamos a... tardes. Buenas. Pues hoy vamos a terminar ese capítulo sobre grupos de permutaciones. Recuerden, en la clase anterior estuvimos viendo ahí algunas propiedades, ¿verdad? Que cumplen esos grupos, siempre pensando en ese problema como de clasificación, ¿verdad? Definimos una estructura de grupo. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de estos grupos de permutaciones y por qué nos interesa como que conocer bien cómo funciona. De hecho, podemos como ir adelantando. Hay un teorema famoso eh, de Cayley, si no me acuerdo el nombre, si no recuerdo mal el nombre, que dice que todo grupo se puede como que representar o como escribir como un grupo de permutaciones. O sea que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en el grupo, qué sé yo, los enteros con respecto a la suma, o cualquiera de aquellos ejemplos que habíamos visto desde el inicio, ¿verdad? Cuando estábamos definiendo el concepto de grupo. Entonces, cualquiera de esos grupos, vamos a la tablita, perdón, vamos a la tablita aquella que teníamos de resumen. Estos, por ejemplo, cualquiera de estos grupos famosos que le llamábamos, dice ese teorema que se puede representar mediante un grupo de permutaciones. Y entonces, eso significa que prácticamente, si uno supiera como que todas las propiedades que tienen estos grupos de permutaciones, pues prácticamente va como que a conocer las propiedades de todos los grupos, ¿verdad? Es bastante fuerte lo que dice ese teorema y lo vamos a ver ahí, si no me equivoco, creo que es en el siguiente capítulo, de hecho. Solo déjenme ver rápidamente. A ver si aquí está, un teorema de Cayley. Fíjense el enunciado. Lo que pasa es que hay que definir este concepto de isomorfo, de isomorfismos. Todo grupo es isomorfo. Esto más o menos quiere decir que son casi iguales que un grupo de permutaciones. Y entonces este teorema como que me dice bastante de la importancia de estudiar esos grupos de permutaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, traje, así para avanzar un poco más rápido, traje reescritas las demostraciones para no estarlas traduciendo ahí eh, del libro, ¿verdad? Esto por lo menos lo mencionamos en la clase anterior, ¿verdad? Que les decía que muchas de estas demostraciones son constructivas, se dice, ¿verdad? Que quiere decir que eh, me dan un método para hacer lo que dice el teorema, ¿verdad? Aquí dice toda permutación se puede escribir como un producto de dos ciclos, de ciclos de longitud 2. Y pues aquí dan el método para hacerlo, ¿verdad? No necesariamente disjunto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la identidad dice se puede escribir como este producto de estos, de este par de ciclos de longitud 2 o dos ciclos, ¿verdad? Y noten que no son disjuntos, de hecho tienen los mismos elementos, ¿verdad? Ambos ciclos, ¿verdad? Y aquí pues esta sería como la fórmula, ¿verdad? Si yo tengo un ciclo escrito de esta manera o una permutación escrita de esta manera, ya en notación esa de ciclos, entonces yo la puedo reescribir como producto de ciclos de longitud 2. Me gusta, aunque sea un poco más largo, no me gusta mucho decir dos ciclos, suena como raro, ¿no? Ciclos de longitud 2. De esta manera, o sea, solo se aplica esta fórmula. O sea que lo único que hay que saber es cómo escribir la permutación como producto de ciclos disjuntos, que ya teníamos un teorema que me decía también en su demostración cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo escribir la permutación en aquella notación matricial y pasar a esta notación de ciclos disjuntos, ¿verdad? Entonces aquí también, prácticamente esto es una fórmula y pues solo de observar que siempre funciona, ¿verdad? Eh, lo siguiente es comprobar que, fíjense, al final aquí que vamos a ver que aquí estamos diciendo, tomo cualquier permutación en Sn, entonces la puedo escribir como un producto de ciclos de longitud 2. Vamos a comprobar que, o ver cómo se comprueba que eh, esa forma en que se pueden escribir las permutaciones en ciclos de longitud 2
no es única, fíjense que aquí no dice de manera única, pero tiene una propiedad importante, que es que si esa cantidad de ciclos de longitud 2, la cantidad, ¿verdad? O sea, los contamos y tomamos entonces la cantidad. Esa cantidad, si es par, entonces cualquier otra representación, como dijimos, no es única, ¿verdad? Les decía que aquí si poníamos en vez de 2, 3, esto funcionaría, ¿verdad? Esto seguiría siendo la identidad. Entonces ya vemos que claramente no es única, ¿verdad? Esa representación. Pero si aquí está, por ejemplo, la identidad, aquí la escribimos como una cantidad par, entonces cualquier otra representación en ciclos de longitud 2 también va a ser par. O sea, de repente la identidad la puede escribir como un producto de 4 ciclos, por ejemplo, pero no de 5, que es impar, ¿verdad? Entonces a eso es lo que queremos llegar aquí. Al final comenzamos con el caso particular de la identidad. Fíjense lo que dice este lema: si la identidad la puede escribir así como este producto, ¿verdad? De estos beta, donde los beta estos dice son ciclos de longitud 2, entonces R, que es la cantidad de ellos, es par. O sea, la identidad solo se puede escribir como producto de ciclos de longitud 2, de tal manera que la cantidad de ellos sea par, ¿verdad? Entonces, fíjense, comienza diciendo, ahí siempre, recuerden, les menciono que es importante aislar casos que son como triviales, ¿verdad? R no puede ser 1, ¿verdad? Porque si solo, si pudiera escribir la identidad como solo un ciclo de longitud 2, digamos estos elementos tienen que ser distintos, ¿verdad? Si no, no sería un ciclo de longitud 2, lo simplificaría como, por ejemplo, si aquí fuera 1 también, realmente lo escribiría como un ciclo nada más de longitud 1, ¿verdad? O sea, así, ¿verdad? Si el ciclo fuera así, 1, 1, entonces realmente lo escribimos así, ¿verdad? O sea, pues, si la identidad se va a escribir como un ciclo que tiene dos elementos, ¿verdad? A y B, llamémosle. Entonces, eh, eso es una contradicción, ¿verdad? Porque este ciclo funciona de tal manera que la imagen de A es B y ya con eso ya no es la identidad, ¿verdad? La identidad, la imagen de A tiene que ser A, ¿verdad? La imagen de B tiene que ser B, ¿verdad? Entonces, por eso decimos aquí eh, claramente, aunque como les mencionado antes también, no es tan recomendable usar este tipo de palabra, ¿verdad? Aunque ya cuando pues se toma experiencia uno las suele utilizar como imitando bastante a los autores de los libros, ¿no? Eh, pero bueno, entonces R es distinto de 1 porque si fuera 1 sería un ciclo así, ¿verdad? Y entonces ya ahí la imagen de un elemento no sería el mismo, por tanto no puede ser la identidad realmente, ¿verdad? Ok, entonces si R es 2, pues no hay nada que probar porque lo que queremos ver es que es par, ¿verdad? Si es 2, pues ya estuvo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una especie como de inducción, quizás no en el sentido que estamos más acostumbrados, ¿verdad? Si recuerdan, probablemente en matemáticas discretas vieron que hay como que varias formas del principio de inducción, ¿verdad? La clásica es la que uno asume que alguna hipótesis se cumple para algún entero y uno comprueba que a partir de eso, esa hipótesis también se cumple para el entero siguiente, ¿verdad? Y la otra forma que se utiliza bastante es que uno asume que la hipótesis se cumple para un conjunto de enteros, ¿verdad? Y a partir de eso queremos ver que se cumple para todos los enteros, a partir de que se cumpla para eh, algún conjunto en particular. Más o menos es lo que dice, ¿verdad? Pero para ser detallista, pues sería ir a buscar ahí los principios esos de inducción. Entonces, fíjense, vamos a utilizar como que una de esas otras formas del principio de inducción y vamos a utilizar como hipótesis inductiva que si la identidad se puede escribir como un producto de dos ciclos así, o con una cantidad, fíjense, como una cantidad menor que R aquí me faltó de dos ciclos, entonces esa cantidad es par. Esa va a ser nuestra hipótesis inductiva y con esto vamos a comprobar que si la cantidad es mayor o igual que 2, que serían los otros enteros que harían falta, ¿verdad? Entonces también esa cantidad va a ser par, ¿verdad? Entonces noten que es como que de las otras formas del principio de inducción, ¿verdad?
que la hipótesis se cumpla para los enteros menores que R y a partir de esto comprobar que también se cumple para los enteros mayores o iguales que R, ¿verdad? Ok, entonces veamos cómo logramos eso. Bueno, suponemos que R es mayor que 2, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que no puede ser 1 y que si es 2, pues no hay nada que probar. Si es mayor que 2, entonces vamos a ponerle como nombre a beta sub R, que es la última de los dos ciclos que aparecen aquí, ¿verdad? Entonces a ese último ciclo, dos ciclos, le llamamos a B, ¿verdad? Noten que en los dos ciclos, en los ciclos de longitud 2, no importa el orden en que pongamos los elementos, ¿verdad? En este me dice la imagen de n es m y la de m es n, ¿verdad? Y este también, la de m es n y la de n es m. La de n es m. O sea que es cierto, ¿verdad? Que como que se da esta especie de conmutatividad, ¿verdad? Aquí. Entonces, utilizando este hecho, observemos que el producto de los últimos dos ciclos de este producto se pueden reescribir de la siguiente manera. Fíjense, hay diferentes casos. Beta sub R lo llamamos AB, ¿verdad? El 2 ciclo AB. Entonces podría ser que este beta R-1 también sea AB. Si eso pasa, entonces notemos que eso es lo mismo que la identidad, ¿verdad? Porque si hacemos esta composición, recuerden que es de derecha a izquierda, la imagen de A es B, luego me voy para acá, la imagen de B es A. O sea que en la composición, la imagen de A es A. La imagen de B es A, y aquí en la derecha, la imagen de A es B. O sea que en la composición, la imagen de B es B. Y todos los demás que no aparecen, ¿verdad? Se mantienen así fijos, ¿verdad? Entonces, este producto es cierto que es la identidad. Entonces, si este fuera el caso, ya antes de ir a ver los otros casos, si ese fuera el caso, pues si estos últimos dos de todos estos dos ciclos que están aquí son la identidad, entonces los podríamos quitar, ¿verdad? Porque hacer composición con la identidad, recuerden que pues funciona como, pues precisamente esa era la definición de identidad, ¿verdad? Que es como que lo podríamos quitar de cierta forma, ¿verdad? Entonces, si fuera este el caso, quitaríamos estos de aquí, ¿verdad? Y entonces el producto realmente solo sería este, ¿verdad? Ya quitando los últimos dos elementos de aquí, ¿verdad? Del producto. En los otros casos, fíjense que lo que ocurre es que B sub R lo llamamos así, ¿verdad? Es esta de acá. Y pues hay tres casos más que se pueden dar. Uno es que el ciclo que está antes, o sea este, B sub R-1, el primer elemento sea A, el mismo que está aquí, pero el otro sea otra cosa, ¿verdad? Cualquier otro de los elementos, ¿verdad? Otra opción es que el primer elemento sea el B que está aquí y que el segundo sea cualquier otro, ¿verdad? Y noten, aquí no es necesario incluir, por ejemplo, el caso de que A esté aquí y que aquí haya cualquier otra cosa por esta razón, ¿verdad? Porque no importa el orden con que los pongamos, ¿verdad? Entonces no es necesario como incluir otro caso en que A esté en la segunda posición y en la primera posición haya cualquier otra cosa por esta propiedad, ¿verdad? Este último caso entonces es en el que no se repite ni ninguno de los dos elementos que están aquí, ¿verdad? Este dos ciclo que sea totalmente disjunto con este de acá, ¿verdad? Si se pone a pensar, son las únicas opciones por esta razón, ¿verdad? Si no tuviéramos esto, serían 6 casos, ¿verdad? Poner A de primero, A de segundo, B de primero, no, 5 casos serían, ¿verdad? A de primero, A de segundo, B de primero, B de segundo, y que no aparezca ninguno de los dos, ¿verdad? No es necesario ponerlo al revés, porque ahí se contarían todas las posibilidades. Entonces, fíjense, para cada uno de estos casos, los vamos a sustituir en el producto, ¿verdad? Que asumimos que es epsilon, que es la identidad, los vamos a sustituir por esta otra opción. Y podemos verificar, solo lo voy a hacer con una, les dejo que verifiquen los demás. Podemos verificar que estas igualdades son verdaderas. Por ejemplo, chequemos la última. Es de verificar las imágenes, ¿verdad? Y de derecha a izquierda. Acá, la imagen de B es A. Y si me voy aquí a la izquierda, la imagen de A es A porque no aparece aquí, ¿verdad?
O sea que en la composición la imagen de B es A. Observamos aquí, la imagen de B es B porque no aparece, y aquí la imagen de B es A. Entonces funcionan igual. Si quieren, déjenme escribir eso para no estar solo hablando ahí al aire. Déjenme borrar esto. Bueno, esto es más rápido así. Tenemos entonces CD a B, CD a B, y queremos verificar que es igual a AB, CD. Prácticamente solo, de hecho no, este caso no es necesario ni siquiera verificar nada, porque si estos de acá son diferentes que estos de acá, estos ciclos son disjuntos, y ya habíamos comprobado antes que ciclos disjuntos conmutan, ¿verdad? Entonces, de hecho, este caso no sería ni necesario comprobarlo por ese teorema anterior. Entonces, más bien serían estos de acá, porque estos no son disjuntos. Entonces ahí no podemos utilizar ese mismo teorema. Entonces más bien voy a chequear el segundo, por ejemplo. O bueno, sería el tercer caso, ¿verdad? Este de aquí. Entonces BCAB, bueno, ahí lo voy a dejar BCAB, y queremos ver que es cierto que sea igual a ACCB. ACCB. Okay. Entonces lo hacemos elemento por elemento, ¿verdad? Aquí la imagen de B es A. Acá la imagen de A es A, ¿verdad? Y la voy a escribir en una notación matricial para ver claramente, ¿verdad?, cuál es la imagen de cada elemento. Entonces la imagen de B es A, como les dije, ¿verdad? Y acá la imagen de A es A porque no aparece. Entonces la imagen de B, ¿verdad?, sería A, ¿verdad? Acá la imagen de A es B y aquí la imagen de B es C. Entonces en la composición la imagen de A sería C, ¿verdad? La imagen de C es C aquí, ¿verdad? Porque no aparece. Y aquí la imagen de C es B, ¿verdad? Y no hay que chequear más, ¿verdad? Todos los otros elementos que no aparecen, pues van a tener la misma imagen. O sea, si aquí hay un X, su imagen va a ser X, ¿verdad? Porque no aparece en ninguna de las dos, ¿no? Ok, entonces con esto podríamos decir, si estuviéramos en S3, por ejemplo, de hecho, aquí quizás en términos de esta notación, lo más conveniente sería como escribir algo así, ¿verdad? Si hay más elementos, pues su imagen va a ser la misma, ¿verdad? Que no necesariamente solo van a haber 3 de ellos, ¿verdad? Eso es un poco incómodo de esta notación. En la notación de ciclos, como que se sobreentiende, si no aparecen los demás elementos, según el SN en que se esté trabajando, pues eh, se sobreentiende que la imagen de ellos se mantiene, ¿verdad? Son la misma. Aquí en la derecha, la imagen de, bueno, pongamos los 3, y voy a ir en el orden así como están. La imagen de B es C, y aquí la imagen de C es A. Entonces en la composición, la imagen de B es A. Chequeamos, bueno, vamos bien. La imagen de C es B, y aquí la imagen de B es B, porque no está. Entonces en la composición, la imagen de C es B, ¿verdad? Y acá la imagen de A es A porque no aparece, ¿verdad? Y acá la imagen de A es C, ¿verdad? Y entonces verificamos que sí, estos 3 elementos tienen la misma imagen. Y cualquier otro, como les digo, que no aparezca, de hecho estos no necesariamente van a ser los primeros, ¿verdad? Y por todas esas razones esta notación no es la más cómoda, digamos. Para todos los demás elementos, pues ya sabemos que se van a repetir sus imágenes, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que esta igualdad es verdadera, ¿verdad? Esta de aquí. Y de manera similar, entonces se chequea el otro caso, ¿verdad? Como les decía, este no es necesario realmente verificarlo porque ya teníamos en general, por aquí estaba, creo, no era a ver, no, creo que no hice, ¿cómo se llama? Presentación de eso, ¿verdad? Sino en el libro ahí estaba que ciclos disjuntos conmutan, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa? Noten que en esto, ¿verdad? Lo que se logró es que, como estaba originalmente, este elemento A estaba aquí de último, ¿verdad? Y con estas igualdades lo que se logró es que el elemento SA, ya no aparece en el último de los ciclos, aparece en el anterior y aparece en la primera posición, ¿verdad? Y noten que en los 3 casos, esto es como que lo que tienen en común, ¿verdad?
Acá, como estaba originalmente, ¿verdad? El elemento A aparecía aquí, ¿verdad? Y bueno, en este caso también aparecía acá. En este caso, en la derecha, ya el elemento A ya no aparece de último y además como que se mandó a la izquierda, ¿verdad? En los tres casos y quedó en la primera posición. No es solo que se mandó a la izquierda, sino que se quedó en la primera posición. Ok, y entonces podríamos, si esta igualdad es verdadera, en el producto aquí, ¿verdad? Podríamos sustituir, ¿verdad? En vez de los últimos dos elementos, o sea, en vez de estos dos, poner estos dos. O en vez de estos dos, poner estos dos y así, ¿verdad? Según el caso que se tenga. Si repetimos eso, porque fíjense que al hacer esa sustitución, podríamos decir, ok, entonces ahora voy a tomar la siguiente pareja, digamos, de ciclos de tamaño 2, volver a hacer esto y entonces volveríamos a mandar ese elemento A hacia la izquierda, ¿verdad? Y así podríamos seguir, ¿verdad? De tal manera que mandemos ese elemento A hasta acá, ¿verdad? Hasta el inicio. Entonces, fíjense, eso es lo que decimos después. Repetimos el proceso para los siguientes dos factores que están ahí en el producto, ¿verdad? Y si continuamos de esta forma, entonces obtendríamos un producto de R-2, dos ciclos, ¿verdad? Porque si no fueran R-2, dos ciclos, entonces A quedaría al inicio, ¿verdad? Como les dije, lo mandaríamos hasta acá, ¿verdad? Entonces, al mandarlo hasta acá, recuerden que esto se hizo de tal manera que el A se manda hacia la izquierda, ¿verdad? Se manda para acá y ya no queda aquí a la derecha. Entonces en este producto ya solo quedaría aquí de primero, ¿verdad? Y no quedaría en ninguno de los demás. Pero si eso pasara, entonces al hacer la composición, en ninguna de estas estaría A. Entonces la imagen de A sería A, la de A sería A, la de A sería A, en todas estas. Y aquí en la primera, la imagen de A va a ser el siguiente elemento, el que esté ahí, ¿verdad? Así como lo escribimos acá, sería, en este caso, la imagen de A sería B, en este caso, la imagen de A sería C, en este caso, la imagen de A sería B. La cosa es que es distinto, ¿verdad? Entonces, esto no podría pasar, ¿verdad? Porque si pasara, la imagen de A sería otra cosa que no es A, pero estamos diciendo que este producto me tiene que dar la identidad. Si pasara eso, la imagen de A sería otra cosa, por tanto no sería la función identidad, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que tienen que quedar R-2 elementos porque la única opción es que fuera esto de aquí, ¿verdad? De todos estos casos, este es el único que puede ocurrir. Si ocurre uno de estos, realmente no tendríamos la identidad, contradicción, ¿verdad? Entonces, la única opción es esta. Entonces, estos dijimos que los podemos eliminar, ¿verdad? Porque si los últimos dos son la identidad, los quito, ¿verdad? Y entonces me quedaría así. O sea, me quedan solo R-2 elementos, ¿verdad? O R-2 factores, ¿verdad? En este producto. Ok, luego entonces, por la hipótesis inductiva, que era que si la identidad se puede escribir como un producto de una cantidad menor que R, dos ciclos, entonces esa cantidad es par. Entonces como aquí ya eliminamos dos de ellos, me quedaron R-2, que es menor que R, no importa cuál sea R, ¿verdad? Mayor que 2, ¿verdad? Como asumimos aquí. Eh, entonces, aplicando la hipótesis inductiva, este R-2 sería par. Pero si R-2 es par, R también, ¿verdad? Porque la resta de dos pares es otro número par, ¿verdad? Y entonces ya tenemos lo que queríamos, que a partir de asumir de que si esa cantidad es menor que R, entonces tiene que ser par. Con eso, utilizando esa hipótesis, comprobamos que el R, no importa cuál sea, tiene que ser par, ¿verdad? Y como el R es arbitrario, ¿verdad? No le estamos dando ninguna condición en particular, entonces eso va a funcionar para cualquier R, ¿verdad? Entonces, completamos la prueba, ¿verdad? Lo que queríamos, que es que si podemos escribir la identidad como un producto de ciclos de longitud 2, entonces esa cantidad de ciclos tiene que ser par, ¿verdad? Ahora entonces queremos generalizar.
si tengo una permutación cualquiera alfa en Sn, y esa permutación es tal que se puede escribir así, o se puede escribir así. Noten, estos beta nuevamente son R de ellos, estos gamma son S de ellos, ¿verdad? Y entonces donde eso, ¿verdad? Tanto los betas como los gamma son ciclos de longitud 2. Entonces la conclusión es R, que es la cantidad de los betas, y S, que es la cantidad de los gamma, o ambos son pares o ambos son impares. Solo tengo esas dos opciones. O sea, noten que lo que está diciendo el teorema es que, ok, combinando con lo anterior, aquí cualquier permutación en Sn la puede escribir como producto de ciclo de longitud 2. Junto con esto, entonces, bueno, entonces cualquier permutación en Sn o se puede escribir como un producto de ciclos de longitud 2 cuya cantidad va a ser par o cuya cantidad va a ser impar, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Recuerden, el chiste de eso es que si yo tengo una permutación, por ejemplo, que se escribe como un producto de 4 ciclos de longitud 2, entonces cualquier otra representación va a tener que tener una cantidad par de ellos, ¿verdad? No estamos diciendo, el teorema no dice que si este es 4, entonces en el otro también tiene que ser 4, o cualquier otra representación tiene que ser 4, no. No que si este es 4, entonces cualquier otra representación de esta permutación tiene que tener una cantidad par de ciclos de longitud 2, ¿verdad? No necesariamente la misma longitud, o la misma cantidad, sino una cantidad par, ¿verdad? Con la identidad, pues se puede ilustrar bastante fácil eso, porque habíamos dicho que la identidad la podíamos escribir así, ¿verdad? Pero les dije, realmente aquí en vez de 2 podríamos poner cualquier otra cosa, ¿verdad? Y también en vez de 1, ¿verdad? Con tal que le intercambiemos el orden. Y entonces la identidad, por ejemplo, la podríamos escribir así. 2, 1. Y si esto yo ya sé que es la identidad, pues lo podría repetir. Pero, digamos, para no ser tan simple, podríamos poner otro par de elementos, por ejemplo. 3, 4 y 4, 3, ¿verdad? Entonces, si uno hace estas composiciones, uno pues, puede verificar, ¿verdad?, que es cierto que me va a dar la identidad, ¿verdad? Y de todas maneras, es más fácil decir, esto es la identidad, esto también es la identidad. Identidad, composición con la identidad, pues también es la identidad por definición, ¿verdad?, de la misma, ¿verdad? Ok, y entonces fíjense, esta es una cantidad par, esta es otra cantidad par. Lo único es que de repente no se ve evidente que no se puede escribir como una cantidad impar, ¿verdad? Pero bueno, para eso está la demostración. Entonces, fíjense, la demostración son pocas líneas porque ya se tiene este caso para la identidad. Recuerden que aquí el ejemplo lo hice con la identidad porque ya sabemos cómo escribir la identidad, ¿verdad? Como ciclos de longitud 2. Pero aquí es para cualquier alfa en Sn. O sea, para cualquier permutación esto va a ser cierto. Entonces, fíjense, ¿por qué? Bueno, si esta igualdad se cumple, ¿verdad? Estoy en un grupo. Entonces, pues es un elemento del grupo, de hecho es el alfa, ¿verdad? Y entonces este elemento tiene su inverso, ¿verdad? Entonces yo puedo multiplicar o, bueno, hacer la composición, ¿verdad? Ya que estamos en Sn, de el inverso de todo este elemento a la izquierda y a la derecha. Y hacerlo en el lado derecho, ¿verdad? Entonces al hacerlo, hacemos composición de este con su inverso, me va a quedar la identidad. Pero acá no, ¿verdad? Aquí me va a quedar este elemento composición con el inverso de el de la izquierda, ¿verdad? Que es lo que está escrito aquí, ¿verdad? Recuerden que aquí no se pone el símbolo de composición, pero aquí ya habíamos definido desde el inicio que la operación que se utiliza, ¿verdad?, es la composición. Ok, entonces, por propiedades del inverso, ¿verdad? Habíamos dicho que funcionaba similar que con las matrices, ¿verdad? Que el inverso de un producto intercambia el orden de los elementos, ¿verdad? El que era el último pasa a ser primero, el que es primero pasa a ser de último, y los demás también cambian de orden, ¿verdad? Pero como estos son ciclos de longitud 2, ¿verdad? El inverso de cualquier ciclo de longitud 2 es el mismo, ¿verdad? Y eso lo podemos verificar, o creo que de hecho
No, en la demostración anterior ya estaba dicho, ¿verdad? Acá. Un ciclo, cualquier ciclo de longitud 2 operado con sí mismo me da la identidad, ¿verdad? ¿Qué significa, en otras palabras, que el inverso de este ciclo es este otro, o sea, el mismo, ¿verdad? Entonces, aquí por eso en esta ecuación podemos sustituir en vez del inverso de b sub r, beta sub r, ¿verdad? En vez del inverso de beta sub 1, beta sub 1, ¿verdad? Y entonces utilizamos el lema. Tenemos que la identidad aquí es el producto de esta cantidad de ciclos de longitud 2. ¿Cuántos hay aquí? Bueno, hay S de los gamma, hay R de los beta, o sea que aquí hay S más R, ¿verdad? O R más S, ¿verdad? Entonces, por el lema, la identidad, ¿verdad? Se tiene que escribir, si se escribe como un producto de dos ciclos, esa cantidad tiene que ser par, ¿verdad? Entonces, R más S tiene que ser par. ¿Qué información me da eso sobre R y S? Bueno, para que una suma de enteros, ¿verdad? Positivos me dé par, o ambos son pares o ambos son impares, ¿verdad? Porque si uno es par y el otro impar, la suma va a ser impar, ¿verdad? Entonces, no tenemos, solo tenemos esa opción, que ambos sean pares o que ambos sean impares, que era lo que se quería comprobar, ¿verdad? Entonces, fíjense, cualquier permutación en Sn, ¿verdad? Se puede escribir como un producto par de ciclos de longitud 2 o como un producto impar de ciclos de longitud 2, en términos de la cantidad de factores, ¿verdad? Entonces, eso me da una forma de cómo clasificar las permutaciones. Van a haber algunas que van a ser pares, y así les vamos a llamar permutación par, y van a haber otras que van a ser impares, ¿verdad? O sea que se va a escribir como producto de una cantidad impar, que es precisamente lo que dice esta definición. Una permutación que se puede escribir como el producto de una cantidad par o impar, ¿verdad? De dos ciclos, se dice que es una permutación par, y si es impar, ¿verdad? Entonces se dice que es una permutación impar, ¿no? Resulta que el conjunto de permutaciones pares es un subgrupo de Sn y se le llama grupo alternante de grado n, ¿verdad? Está como ejercicio ahí en el libro verificar que eso es cierto, ¿verdad? Noten que estamos trabajando con un grupo finito, ¿verdad? Recuerden que asumimos que íbamos a trabajar sobre el caso en que estamos trabajando permutaciones de conjuntos finitos. Entonces este grupo es finito. ¿Qué ocupo verificar para que sea un subgrupo de Sn que es cerrado, ¿verdad? Con verificar que sea cerrado es suficiente para decir que es un subgrupo de Sn y que por tanto en sí mismo es un grupo, ¿verdad? Y fíjense, no es difícil porque si yo opero, ¿verdad? Una permutación par por otra permutación par, el resultado va a ser otra permutación par, ¿verdad? Lo único que hay algunos detalles ahí como que uno como que se tiene que asegurar, por ejemplo, que cuando se cancelen, porque puede pasar que cuando uno haga una operación así como esta, puede pasar que se cancelen algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, solo tal vez uno escribir de alguna manera, quizás lo más enredado sea cómo escribir eso de manera general, de que aunque se eliminen algunos de ellos, siempre me va a sobrar una cantidad par, ¿verdad? Ese tipo de razonamientos son de los que como que se explican más fácil simplemente describiéndolo en palabras, ¿verdad? Si uno lo quiere escribir en lenguaje matemático, pues habría un enredo ahí en la notación de cómo voy a escribir eso matemáticamente, ¿verdad? Pero noten que es fácil de observar, porque si resulta que estos se cancelan, o sea, que uno es el inverso de otro, las cancelaciones que se van haciendo así, ¿verdad? Serían en cantidad pares también, ¿verdad? Y si la cantidad original es par y le voy quitando una cantidad par de elementos, pues el resultado también va a ser una cantidad par, ¿verdad? Si solo uno se eliminara de ellos es porque es la identidad, pero si fuera la identidad, entonces no sería necesario ponerlo al inicio y realmente la cantidad original no sería par, sino impar, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles que uno tendría que notar y escribir ahí en este ejercicio, ¿verdad? Ok, ese grupo de permutaciones pares se denota como A sub n, ¿verdad? Eh,
y la A viene de que se le llama grupo alternante. Eso es por razones asociadas con aplicaciones que tienen este grupo simétrico. De hecho, esto viene de que esto se aplica a polinomios, a ciertos polinomios. Y son polinomios, de hecho, que se les llama simétricos. Para recordar. Era una cuestión de que cuando se sustituían las raíces, cambiaban los signos, no recuerdo exactamente, pero de hecho aquí en este libro tiene que estar en alguna parte. Quizás en este mismo capítulo esté. Déjame ver, que mi memoria no es mi principal fuerte. Sí, aquí está. Polinomio alternante, polinomio simétrico, y aquí explican qué es lo que significa, que una vez que se puede escribir, que está escrito así el polinomio, entonces cuando uno sustituye alguna de las soluciones del mismo o de las raíces del mismo, entonces cambian o no los signos del resultado. Algo así es la cosa, no recuerdo, pero aquí está explicado bien por si les llama la atención, ¿verdad? Eso es como para explicar por qué se le llama alternante y de hecho por qué también a SN se le llama grupo simétrico, ¿verdad? Ok. Yo ando aquí entonces, fíjense el siguiente teorema. Para n mayor que 1, el orden del grupo alternante es n factorial entre 2. O sea, Sn, que está diciendo este teorema, se divide en dos mitades, las permutaciones pares y las permutaciones impares, ¿verdad? O sea, hay exactamente la mitad de ellas que son pares y la otra mitad que son impares, ¿verdad? Un dato bastante interesante, ¿verdad? Quizás de repente hubiese sido como intuitivo pensarlo, ¿verdad? Pero pues hay que demostrarlo, entonces veamos cómo funciona. Para cada permutación impar, esta otra permutación es par. ¿Por qué? Porque si esta alfa es par es porque tiene una cantidad impar de dos ciclos, ¿verdad? Está formada por una cantidad impar de dos ciclos. Si le agrego uno nuevo, ¿verdad? Entonces, si esta cantidad era impar, le agrego uno nuevo, pues esto va a ser par. Acá, de hecho, quizás para hacerlo como más general, vamos a ver. Yo creo que lo mejor sería como asumir, ¿verdad? Que esta permutación, este ciclo, no es el primero que aparece en alfa, porque si fuera el primero, este operado con sí mismo sería la identidad, se cancelaría, ¿verdad? Si este fuera impar, no, pero sí, no importa realmente, ¿verdad? No hay que dividirlo en casos, porque si se da esa cancelación y este tiene una cantidad impar, le cancelo uno de ellos, igual me va a quedar una cantidad par, ¿verdad? Por eso no es necesario hacerlo más general. De hecho, aquí se podría poner cualquier otro, entonces, ¿verdad? No necesariamente este ciclo. Entonces, este otro ciclo es par, ya sea que se cancele o no, ¿verdad? Si se cancela, estoy quitándole uno a alfa, entonces sería par. Y si no se cancela, le estoy agregando uno a alfa, entonces sería par siempre la cantidad, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice, por la propiedad de cancelación de grupos, si alfa es distinto de beta, entonces alfa operado por este ciclo tiene que ser distinto que alfa operado con este ciclo, ¿verdad? Es decir, que estaría como que asociando a cada permutación par a cada permutación impar esta otra permutación par. Y lo único es que no estaríamos diciendo, para cada permutación impar hay por lo menos una permutación par, porque podrían haber más, ¿verdad? Entonces, lo que concluimos es que la cantidad de permutaciones impares, que son las con las que comenzamos, es menor o igual que la cantidad de las pares, ¿verdad? Porque a cada impar le estoy asociando una única par, ¿verdad? Única por este otro argumento, ¿verdad? Se parece a lo de funciones 1 a 1, ¿verdad? Este argumento de aquí. Pero podrían quedarse otras por fuera, ¿verdad? A cada impar comenzamos como un impar con una impar y le asociamos una par.
Bueno, entonces para cada impar hay por lo menos una par. No sabemos si hay más de las pares, ¿verdad? Entonces, por eso solo concluimos que esa cantidad es menor o igual que las pares, ¿verdad? Pero si intercambiamos el papel aquí de las impares con el de las pares, vamos a concluir exactamente lo mismo. O sea, si aquí comenzamos diciendo, para cada permutación par, entonces le agrego una, el resultado va a ser una permutación impar, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Si a la cantidad par le agrego una, pues el resultado va a ser una cantidad impar. Si se cancela, le voy a quitar una, el resultado también sería impar. Por esta misma propiedad, entonces estaríamos diciendo que a cada permutación par, recuerden que estoy intercambiando el orden, ¿verdad? El papel de impar con par. Entonces, para cada permutación par, tendríamos asociada una permutación impar. Entonces, concluiríamos, intercambiando aquí, ¿verdad? La cantidad de permutaciones pares en vez de impares sería menor o igual que las impares. Entonces, si a esa cantidad le ponemos un nombre, digamos, qué sé yo, a una le llamamos n y a la otra le llamamos m, entonces estamos diciendo que n es menor o igual que m y viceversa, que m es menor o igual que n, ¿verdad? Y por tanto, tienen que ser iguales, ¿verdad? N tiene que ser igual a m, ¿verdad? O sea, la cantidad de permutaciones pares es igual a la cantidad de permutaciones impares, ¿verdad? Y entonces estamos dividiendo, ¿verdad? A Sn, ¿verdad? El orden de Sn lo estamos partiendo en dos, ¿verdad? Y por eso entonces el orden de ese grupo alternante es n factorial, que era el orden de Sn, entre 2, ¿verdad? La mitad de las permutaciones de Sn son pares y la otra mitad son impares, ¿verdad? El argumento también de unicidad o de inyectividad, podríamos decirle, ¿verdad? Me dice también que no estoy dejando ninguna por fuera, ¿verdad? Estamos incluyéndolas todas ahí, por eso aseguramos que son exactamente la mitad, ¿verdad? Además que ya habíamos dicho, ¿verdad? Aquí que o son pares o son impares, o sea, no hay de otro tipo, ¿verdad? Entonces ahí las estamos incluyendo todas, ¿no? Por último, fíjense, estos grupos AN, estos grupos alternantes, también son como bastante, podríamos decir, famosos en el sentido de que van a aparecer aquí más adelante como ejemplos para ilustrar algo en particular. Especialmente aparecen A4, A5, A6, ¿verdad? Son bastante considerados como importantes porque sirven como para ilustrar varias cosas, ¿verdad? Y entonces, acá, por ejemplo, nos dan una tabla de Cayley, o sea, de cómo funciona la operación de composición en A4 para todos los elementos de A4. Bueno, para empezar, ¿cuántos elementos son? ¿Por qué estamos seguros que son todos estos y solo estos, ¿verdad? Bueno, 4 factorial, 4 por 3, 12 por 2, 24, ¿verdad? Entonces, ese 4 tiene 24 elementos, por tanto, A4 tiene 12 elementos. ¿Cuáles? Las permutaciones de Sn que se pueden escribir como una cantidad par de ciclos de longitud 2. Aquí estos tres se ve claramente que son una cantidad par de ciclos de longitud 2. La identidad, pues ya vimos antes cómo se podía escribir como una cantidad par de ciclos de longitud 2. Esta es la identidad, ¿verdad? Estos de acá, pues aplicaríamos el método que se vio anteriormente, ¿verdad? Para escribir cada una de estas como una cantidad par. Noten que todas estas se podrían escribir como una cantidad par de ciclos de longitud 2. Esta sería, por ejemplo, el ciclo 1,3 con el ciclo 1,2, ¿verdad? Esta el ciclo 2,3 por el ciclo 2,4, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Cada una de estas la podríamos reescribir como un producto de ciclos de longitud 2, de dos ciclos de longitud 2, así como estos de acá, ¿verdad? Y aquí de paso, lo que está diciendo esta tabla para que la podamos como utilizar, ya sea para hacer algún ejercicio que esté aquí, ¿verdad? O para entender algún ejemplo más adelante. Lo que dice esto es que, por ejemplo, cuando uno hace la composición de alfa 2, que es el nombre que le pusieron a esta, por alfa 2,
el resultado me da alfa 1. Aquí, como para simplificar, no pusieron el alfa, sino que solo el subíndice. Pero esto lo que representa es alfa 1, esto lo que representa es alfa 9, o sea, esta de aquí, ¿va? Y así sucesivamente. O sea, los números que aparecen aquí lo que representan es el subíndice correspondiente, ¿verdad? Y entonces con esto podemos hacer cálculos en A4, ¿verdad? Yo quiero hacer la composición de este alfa 4 por este alfa 7. Bueno, sería alfa 6, ¿verdad? Alfa 3 por alfa 8, dicen aquí, solo para asegurarnos de en qué orden se está haciendo. Alfa 3 por alfa 8, alfa 6. O sea, recuerden que esto se hace de derecha a izquierda, ¿verdad? Pero el orden, digamos, en que que se asigna, ¿verdad? Es esta de las columnas primero y estas de las, más bien, estas de la izquierda primero y estas de arriba después, ¿verdad? Y entonces, esta operación, si uno la quisiera verificar manualmente, pues lo hacemos de derecha a izquierda, ¿verdad? Alfa 8, composición con alfa 3, ¿verdad? Y verificar que de verdad da alfa 6, ¿verdad? ¿Cómo? Pues tomando aquí, me están dando la definición, ¿verdad? ¿Cuál es alfa 6? ¿Cuál es alfa 3? ¿Cuál es alfa 8? Y haciendo las operaciones entre ellos, como vimos antes que funcionaba la composición, cuando escribíamos las permutaciones estas como ciclo, ¿verdad? Entonces, ténganlo presente, ¿verdad? Así como nos ocurrió con D4, que si recuerdan, varias veces lo tuvimos que ir a ver la tablita para verificar algunas cosas, ¿verdad? Que nos aparecían ahí como ejemplos. Entonces aquí similar, ¿verdad? Más adelante cuando aparezca, mire que en A4, déjeme solo ojear rápidamente si veo algo así. Esto se trata bastante de grupos cíclicos. Vaya, fíjense, aquí hay algunos ejercicios donde dice, verifique algo relacionado con D4 y con A4. Bueno, entonces yo ya sé que ahí, esto de hecho está aquí al final del capítulo 5 de permutaciones, ¿verdad? Déjeme ir para atrás mejor. Esta es otra cosa. Fíjense que aquí me dan también una tabla para D5, ¿verdad? Por si aparece también ahí algún problema relacionado más adelante. Y aquí en la página 105 es que está esa tabla para A4. Y si no me equivoco, al final del libro aparecen otras que también se utilizan bastante. Déjenme ver. No sé si estoy confundiendo el libro. Estas son las respuestas. Antes de las respuestas. No, creo que es en otro libro que vi eso. ¿Verdad? Que aparecía al final, así como por ejemplo en los libros de estadística, aparecen tablas para la normal, para la binomial y etcétera. No sé, aquí estamos. Sí, no, sí era aquí. No me fui hasta el final. Está la de 8, ¿verdad? No, este es de 4, este es de 3. Este otro grupo que no recuerdo que la hemos mencionado, se llama grupo de cuaterniones. Aquí está otra vez la de A4 y bueno, esas son. O sea que quizás entonces las nuevas aquí, y de hecho tengan las presentes por si algún ejercicio está relacionado con estos. Esta sería para D3, ¿verdad? O sea, el que es similar a D4, solo que en vez de simetría de un cuadrado, es para un triángulo, ¿verdad? Equilátero. Y esta entonces es, déjenme recordar en qué parte es la primera vez que se menciona este grupo. No recuerdo, pero quizás podría aparecer desde el capítulo de sus grupos, creo yo que podría aparecer en algún ejercicio, ¿verdad? Pero no recuerdo, es de ponerse a leer ahí. Ok, entonces concluimos diciendo que estos grupos simétricos, recuerden, comenzamos diciendo que eran funciones, ¿verdad? Los elementos del grupo son funciones. Funciones biyectivas entre un conjunto de n elementos en sí mismo, ¿verdad? Eh, Como son funciones, entonces la operación, digamos, más popular quizás, ¿verdad? Entre funciones en la composición, esa es la que tomamos para verlo como grupo, ¿verdad? Y entonces, a partir de esa definición, empezamos a ver un montón de propiedades. Fíjense que quizás mucho de este capítulo trata de comprender las notaciones que se introducen, ¿verdad? Porque
La definición no es difícil de entender, ¿verdad? Son funciones biyectivas, por ejemplo, S4, funciones biyectivas de este conjunto en sí mismo, ¿verdad? Le llamamos permutaciones, ya dijimos antes por qué, ¿verdad? La operación del grupo es la composición, no es difícil ver tampoco que es un grupo eso, ¿verdad? Y hasta ahí pues realmente no hay mucho problema. El problema es que ya después se quiere empezar a hablar de los elementos para pensar en sus órdenes, para ver si el grupo es abeliano, ¿verdad? Y para ver propiedades en general del grupo. Y entonces ahí, pues, pónganse a pensar, si uno le hubiese tocado hacer eso, de repente, ¿qué notación a uno se le hubiese ocurrido utilizar, verdad? Entonces, pues aquí en álgebra se utilizan estas notaciones, la de ciclos y la de aquella que le llamamos matricial, ¿verdad? Y a partir ya de esas dos notaciones, como que ya uno sí puede ponerse a pensar o hacer cálculos, como decir, ok, si estoy en S4 y considero esta permutación, yo me puedo poner a preguntar cuál es el orden de esta, ¿verdad? Y ahí pues era donde venían los teoremitas que fuimos viendo, que me daban pues precisamente propiedades del grupo, ¿verdad? Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta, ¿verdad?, relacionado con esto de los grupos simétricos o de la clase en general. Ok, parece que no. Entonces, nuevamente, como ya terminamos este capítulo, les voy a dar nuevamente una semana y por lo menos para que lo puedan leer y comprender, hacer algunos ejercicios. Entonces, el próximo jueves, de repente viernes, ¿verdad? Jueves o viernes, haríamos la siguiente prueba, ¿verdad? Ya sería la prueba 4, sería, ¿verdad? A ver, para ser más seguro. Acabamos de hacer la La prueba 3, 4. ¿verdad? Ah, ok. Sí, la 4, ¿verdad? Y recuerden que también les dije, de hecho mañana creo que lo voy a hacer, les voy a poner otra de estas pruebas para que tengan unos puntos extras ahí, ¿verdad? Para esa siguiente prueba, ¿verdad? De los grupos de permutaciones, ¿verdad? Ok, siempre les voy a poner un aviso, ¿verdad? Para hacerlo formal, digamos, esa fecha, ¿verdad? Y pues si no hay consultas, nos vemos entonces la próxima semana. Pasen un feliz fin de semana. Nos veremos. Saludos a todos. Gracias, igual.